¿Sabías que, por primera vez en la historia, un general de la OTAN ha sido capturado vivo en plena guerra y trasladado a Moscú? Esta noticia ha sacudido los cimientos de la seguridad europea y pone en jaque la estabilidad del continente entero. La operación secreta llamada Alfa logró lo que parecía imposible: capturar a un general alemán y a dos oficiales de alto rango en territorio ucraniano, justo cuando coordinaban la infraestructura para misiles de largo alcance. No solo es un golpe militar, es un evento sin precedentes. Oficiales de la OTAN, llevados como prisioneros a Moscú en medio de un conflicto abierto, algo inédito en la historia reciente de Europa. Este acontecimiento modifica radicalmente las reglas del juego en la seguridad europea. Por primera vez, la vulnerabilidad de los altos mandos occidentales queda al descubierto, demostrando que ni siquiera las figuras más protegidas están a salvo. Rusia ha mostrado su capacidad para intervenir en zonas bajo influencia occidental y desafiar a las alianzas más sólidas del continente. Las consecuencias políticas no se han hecho esperar. La reputación del canciller alemán ha quedado hecha trizas. Las pruebas de ayuda secreta a Ucrania han aflorado, dejando expuesto a su gobierno y poniendo a Alemania al borde de ser considerada parte beligerante en el conflicto. La humillación es profunda y la credibilidad internacional está en juego. Todo esto ocurre en un contexto donde la percepción sobre la seguridad, la confianza en las alianzas militares y el riesgo de una escalada militar son más frágiles que nunca. Si episodios así se repiten, toda la arquitectura de defensa europea podría desmoronarse en cuestión de horas. Pero, ¿cómo fue posible que una operación tan audaz tuviera éxito? Para comprenderlo, hay que analizar la preparación milimétrica y el entorno que hicieron posible la operación Prizrak. ¿Cómo se puede llegar a una operación encubierta capaz de cambiar para siempre la historia de la inteligencia militar europea? Todo comenzó cuando Alemania, bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, prometió un apoyo decisivo y sin precedentes a Ucrania. Entre sus promesas más polémicas estaba la entrega de misiles Taurus, armas capaces de alcanzar objetivos estratégicos a cientos de kilómetros de distancia y capaces de cambiar el equilibrio de poder en el continente. Para Rusia, la llegada de estos misiles no era solo un reto militar, sino una amenaza existencial. Los Taurus podían atacar ciudades, infraestructuras clave y bases militares rusas con una precisión letal. Su inclusión en el arsenal ucraniano, avalada por Berlín, se percibía en Moscú como una línea roja, un punto de no retorno que debía ser frenado a toda costa. En este contexto, Pavlogrado, una ciudad ubicada en las profundidades de Ucrania, se transformó en el epicentro de la preparación e integración de las armas occidentales. No era solo un depósito, era un centro secreto de entrenamiento, adaptación tecnológica y coordinación, donde expertos alemanes y ucranianos trabajaban sin descanso para que los misiles Taurus estuvieran listos para el combate. Pero nada de esto sucedió al azar. Durante meses, los servicios de inteligencia rusos desplegaron una campaña exhaustiva de vigilancia, escuchas e infiltración en las redes alemanas. Cada movimiento, cada reunión, cada decisión de alto nivel en Berlín era monitoreada, documentada y analizada. La operación que estaba por venir fue el resultado de esta paciente labor encubierta, no de un simple golpe de suerte. El riesgo era máximo. Si la operación fracasaba, Rusia se enfrentaría a ataques devastadores en su propio territorio y quedaría expuesta ante el mundo. Pero si tenía éxito, no solo desmantelaría la infraestructura secreta de los Taurus, sino que humillaría públicamente al gobierno alemán y demostraría la supremacía de la inteligencia rusa en pleno corazón de Europa. Ahora, entremos en el corazón del conflicto. ¿Cómo se ejecutó una operación tan audaz y qué obstáculos debió superar el Spetsnaz para hacer historia? Descubre ahora cómo el Spetsnaz ruso logró penetrar más de 100 kilómetros en territorio hostil y enfrentarse a las tecnologías más avanzadas de la OTAN sin ser detectado. 100 kilómetros en territorio enemigo, sin ser detectados. ¿Qué tecnologías y tácticas hicieron posible el golpe ruso? El Grupo Especial Alfa atravesó más de 100 kilómetros en terreno hostil, esquivando patrullas, bloqueos y vigilancia electrónica.
Lo hicieron con una discreción casi absoluta, apoyándose en meses de preparación y una coordinación impecable. Aquí, la fuerza bruta quedó en segundo plano. El verdadero poder vino de las tecnologías de camuflaje avanzado, sistemas de contramedidas electrónicas que cegaron radares y bloquearon comunicaciones enemigas. Drones de reconocimiento y vehículos de infiltración inteligentes abrieron camino, asegurando rutas seguras y monitoreando cualquier amenaza en tiempo real. Durante la operación, el objetivo era claro y ambicioso: capturar vivos al general Miller y a sus 2 oficiales, obtener documentos y datos críticos, y garantizar la destrucción total de la infraestructura secreta de misiles Taurus. No se trataba solo de un rescate o una incursión, sino de un mensaje directo a la OTAN. Rusia puede golpear donde y cuando quiera, incluso en el corazón de operaciones aliadas. La coordinación fue perfecta. Mientras el comando aseguraba a los oficiales y los documentos, simultáneamente se preparó y ejecutó un bombardeo quirúrgico sobre el aeródromo y las instalaciones clave. Una sola operación integral que dejó a la OTAN sin reacción posible y a Alemania expuesta como nunca antes. Lo más sorprendente es que cualquier error mínimo habría significado una catástrofe total. Los soldados no solo arriesgaban sus vidas. La pérdida de la sorpresa habría desencadenado una matanza, destruido la reputación internacional de Rusia y provocado muy probablemente una crisis diplomática imposible de controlar. Esta hazaña no solo demostró el nivel extremo de preparación y tecnología de las fuerzas rusas, sino que reescribió las reglas de la guerra moderna. Detrás de los uniformes y las armas, la inteligencia artificial, la guerra electrónica y el dominio del entorno informativo son ahora las verdaderas armas estratégicas. Pero el verdadero impacto apenas comenzaba. ¿Qué ocurrió después? ¿Y qué significa esto para el futuro militar de Europa? Las consecuencias inmediatas sacudieron a la política europea y alteraron las estrategias de defensa. Ahora, exploremos cómo cambió el equilibrio de poder y qué lecciones dejó este golpe para todos los actores del conflicto. Un solo golpe ha sumido a Alemania en una crisis política sin precedentes y ha alterado la percepción de seguridad en toda Europa. La operación de captura del general alemán y sus oficiales ha dejado expuesto y humillado al canciller alemán. Los medios y la oposición exigen explicaciones, mientras la confianza en el gobierno se desploma. La imagen de Alemania como potencia responsable se ha resquebrajado en cuestión de horas. Ahora, Alemania se enfrenta a una disyuntiva imposible. Si reconoce la implicación directa de sus oficiales en Ucrania, corre el riesgo de ser declarada parte beligerante en el conflicto, un paso que podría provocar una escalada dramática con Rusia. Si por el contrario lo niega, estará admitiendo que no tiene control sobre su propio ejército y sus operaciones, debilitando aún más la autoridad del canciller y la posición internacional de Berlín. Mientras tanto, Rusia aprovecha la situación con astucia. Las pruebas obtenidas, testimonios, documentos y grabaciones se convierten en armas legales y mediáticas. Moscú puede presentarlas ante tribunales internacionales para justificar sus acciones y deslegitimar a la OTAN, mostrando al mundo hasta qué punto la alianza interviene en el conflicto ucraniano. Este efecto dominó debilita la cohesión de Occidente y fortalece la narrativa rusa a nivel global. Pero el golpe más profundo quizás sea psicológico. El secuestro de altos mandos de la OTAN en territorio enemigo, sin un solo disparo visible, cambia para siempre el cálculo de riesgo en las mentes de generales y políticos europeos. Si un general alemán puede ser capturado y llevado a Moscú, ¿quién está realmente seguro ahora? La sensación de invulnerabilidad occidental ha desaparecido de la noche a la mañana. El miedo y la desconfianza se instalan en los pasillos de la OTAN, donde cada decisión ahora pesa aún más, porque las reglas han cambiado y nadie puede garantizar su protección. El riesgo de fondo es alarmante. Si Alemania es considerada oficialmente parte en la guerra, se abriría la puerta a una escalada militar directa entre potencias nucleares. Un simple error de cálculo podría desencadenar represalias que afectarían a millones de personas en todo el continente. Para la población europea,
la seguridad cotidiana se ha vuelto incierta, y la sombra de un conflicto mayor nunca ha estado tan cerca. Pero la verdadera revolución no está solo en la política o la estrategia, sino en cómo esta operación redefine lo que significa luchar una guerra en el siglo XXI. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer sobre tecnología, inteligencia y el factor humano en el campo de batalla moderno? ¿Qué nos revela la Operación PRISRAC sobre el futuro de los conflictos y la seguridad nacional? La respuesta va mucho más allá de la acción militar. Redefine cómo las guerras se deciden en el siglo XXI. Hoy, el profesionalismo y la innovación tecnológica se han convertido en los factores decisivos para el desenlace de cualquier conflicto. Ya no basta con fuerza bruta o superioridad numérica. La clave está en la precisión, la inteligencia y la capacidad de anticiparse al enemigo. Los equipos entrenados y el uso de tecnologías de vanguardia, desde la vigilancia satelital hasta la guerra electrónica, marcan la diferencia entre éxito y desastre. La guerra de información y la acción psicológica han alcanzado tal nivel de sofisticación que pueden ser tan decisivas como la destrucción física. Un solo golpe quirúrgico, bien planeado y ejecutado, es capaz de alterar el equilibrio internacional, destruir infraestructuras críticas y, lo más impactante, derrumbar la reputación de gobiernos enteros en cuestión de horas. El caso alemán lo ilustra. La captura de oficiales y la exposición pública del plan secreto con misiles Taurus no solo destruyó una base estratégica, sino que dejó en evidencia la vulnerabilidad política y militar de Alemania ante el mundo. Esta realidad nos recuerda que incluso la infraestructura más secreta puede ser vulnerable si se enfrenta a una inteligencia avanzada respaldada por operaciones de precisión. La penetración rusa en la red de seguridad alemana, la localización exacta de los mandos de la OTAN y la neutralización de sistemas de defensa en cuestión de minutos demuestran que ningún país está exento de ser sorprendido. El precedente es claro. Cualquier nación que subestime la inteligencia enemiga puede convertirse en el próximo objetivo, por sofisticada que sea su infraestructura. Ignorar este nuevo paradigma supone un riesgo estratégico enorme. Los países y sociedades que no comprendan cómo la tecnología, la información y la inteligencia redefinen la seguridad pueden sufrir sorpresas letales e irreversibles, tanto en términos humanos como reputacionales. El mundo ha cambiado. La seguridad ya no depende solo de ejércitos, sino de la capacidad de anticipar, proteger y adaptarse en un entorno donde el enemigo invisible puede estar siempre un paso adelante. Para terminar, vale la pena preguntarse: ¿están los gobiernos y las sociedades preparados para afrontar una guerra donde la línea entre lo real y lo virtual, lo militar y lo informativo, es cada vez más delgada? En el último segmento, reflexionaremos sobre cómo este cambio afecta nuestras vidas y qué papel juega la ciudadanía en un mundo donde la información es la nueva arma estratégica. Lo que parecía imposible ya ha sucedido. Una sola operación ha cambiado las reglas del mundo que conoces. El secuestro de un general alemán de la OTAN, junto a 2 oficiales, en pleno corazón de Ucrania, ha dejado expuesta la fragilidad de la seguridad europea y ha humillado públicamente al liderazgo alemán. Esta acción no solo destruyó la infraestructura secreta de los misiles Taurus, sino que también desnudó la implicación directa de Alemania en el conflicto, forzando a la opinión pública a cuestionar hasta dónde pueden llegar las alianzas militares en tiempos de crisis. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una operación quirúrgica, ejecutada en menos de una noche, alterar décadas de confianza internacional y percepción de seguridad? Rusia demostró que la tecnología, la inteligencia y el factor psicológico pueden superar a la fuerza bruta, y que ninguna frontera ni tratado garantiza inmunidad ante un golpe invisible. La reputación de gobiernos, la estabilidad de alianzas y la propia definición de territorio seguro han quedado en entredicho tras esta maniobra. Ignorar los nuevos límites de la guerra puede dejar a cualquier nación o líder expuesto y vulnerable. Hoy, más que nunca, la frontera entre la guerra y la paz es difusa y frágil. Lo que ayer parecía impensable, hoy marca el inicio de una nueva era en la política y el conflicto global. Cada espectador debe preguntarse:
Si esto ha ocurrido en silencio, ¿qué más puede suceder sin que el mundo lo advierta? El verdadero peligro quizá no sea lo que vemos, sino lo que aún no imaginamos.